Hola a todos, en el día de hoy estaremos conversando junto a Hamilton Taveras, uno de los autores y ganadores del concurso CIES organizado por la MEPID. Soy Ana Tavares y esto es Inteligencia Artificial. Recapitulando sobre lo que hablamos la semana pasada, recordemos que estuvimos introduciendo y hablando, vamos a decir genéricamente, sobre lo que fue la investigación realizada por Hamilton Taveras y Juan Rodríguez sobre lo que es la violencia entre parejas. Ya en el día de hoy estaremos hablando con uno de los autores de este interesante artículo e investigación para ver entonces un poco más a fondo lo que es su metodología, sus hallazgos y obviamente algunas cosas tal vez que tengan que ver con cosas que debemos tomar en cuenta como investigadores. Así que manos a la obra. Hola a todos nuevamente. En el día de hoy vamos a hablar con Hamilton, que es uno de los autores del paper sobre violencia entre parejas que empezamos a explicar la semana pasada. Entonces, en el día de hoy le vamos a preguntar a Hamilton un poquito de la metodología que ellos siguieron, cómo trataron los datos y obviamente de todo ese proceso de creación de este paper. Muy buen día, Hamilton, aunque tú estás, verdad, es un poquito oscuro por ahí. Pero dime entonces un poquito de lo que fue la recopilación de los datos, cómo los trataron, toda esa ingeniería de datos. Por ejemplo, yo vi que ustedes crearon variables como fueron violencia general, física y sexual, y todo ese tema también del desbalanceo que ustedes vieron en ese dataset y cómo lo trataron. Sí, primero enviarle un gran saludo a todo el público, disculpar a Juan Rodríguez, quien es mi coautor y no pudo asistir por cuestiones personales, no pudo estar presente en la entrevista por cuestiones personales y nada, eso. Bueno, con respecto al dataset, nosotros utilizamos la encuesta, como tú comentabas, en tu primera entrega sobre este paper, utilizamos la encuesta nacional experimental sobre la situación de la mujer, la encuesta NESIM, levantada en 2018 y publicada por la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, la encuesta está formulada en 3 módulos: un módulo de hogar, un módulo de personas, y un módulo de elegidas. En este módulo de elegidas es donde se hacen como todas las preguntas pertinentes sobre el tema de la violencia, por así decirlo, ¿no? Y otros aspectos propios de la mujer. En cuanto a la creación, por ejemplo, de las variables de violencia, nosotros seguimos, la Oficina Nacional de Estadística posee un documento, ¿verdad?, donde hace una caracterización de la situación de la violencia a partir de los datos levantados de la encuesta. Es un documento descriptivo y digamos que ellos definen en base al cuestionario de la encuesta, donde se plantean toda una serie de situaciones que pueden conllevar a una forma de violencia u otra. Ellos, en base a esos criterios, definen, ¿verdad?, cuándo se ha dado un tipo de violencia física, un tipo de violencia psicológica, un tipo de violencia económica y así. Vale la pena también resaltar que en ese sentido que la encuesta no solamente levanta información para analizar violencia entre parejas o ya sea que convivan bajo el mismo techo o no, también analiza otras formas de violencia en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario. Entonces, digamos que para estos tipos de violencia, la encuesta plantea toda una serie de situaciones y la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, en base a criterios ya establecidos por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, cada uno de esos criterios para cada una de estas formas de violencia las tipifica ya sea en violencia física, violencia psicológica, violencia económica y sexual. Entonces, nosotros tomamos los mismos criterios que usó la Oficina Nacional de Estadística para este informe de caracterización que te comentaba anteriormente para definir los tipos de violencia. Entonces, digamos que en ese sentido lo que hicimos fue tomar la base de datos y en base a
al diccionario de la base de datos, que también está público, la Oficina Nacional de Estadística lo tiene público en su página, fuimos como codificando. Y para validar los resultados, comparamos con los resultados del informe. Para cuando construimos ahí un gráfico, tenemos en el paper con las tasas de prevalencia y comparamos y resulta que obtenemos los mismos resultados. ¿Y qué tipo de regresión ustedes utilizaron en su paper? Ya. Quiero volver un poco como a la pregunta anterior, algo que me quedó muy breve, importante. Una de las variables más importantes con respecto al tema de la construcción de variables, ¿no? O sea, construimos básicamente muchas variables dicotómicas, codificar el tema del nivel educativo y toda esta cuestión. También transformaciones bregando con valores outliers y todo eso, que es muy importante, pueden generar sesgo en las estimaciones. Pero una variable muy importante que construimos fue la variable de violencia comunitaria. Esta variable para nosotros fue vital porque nos permite analizar uno de los mecanismos, una de las principales conclusiones del paper, que es como la transmisión horizontal, le llamamos mecanismo de transmisión horizontal de la violencia, que es la que se da como en el entorno etnográfico del hogar. La encuesta no es representativa a nivel de municipios, ¿verdad? Ni a nivel de paraje, ni barrio y todo esto. Pero sí hay algunas preguntas asociadas al tipo de violencia comunitaria que te permite a ti generar un filtro geográfico en el entorno del hogar. Entonces, si no me equivoco, era regional que estaba, ¿no? Exacto. La representatividad geográfica era regional, de macro región incluso. Entonces, pero la encuesta le pregunta, por ejemplo, a la mujer, le dice, mira, tú sufriste, o sea, te especifica algunos ámbitos de violencia en la comunidad, pero esos ámbitos de la violencia en la comunidad tú puedes filtrarlo porque te dice, ok, ¿dónde ocurrió esto? Esto ocurrió como en el entorno de la residencia, te ocurrió en la iglesia, te ocurrió en... Okay. Y así tú como que más o menos puedes hacer una proxy como del entorno geográfico en el cual está en el hogar. Y haciendo estos filtros y eligiendo la forma de violencia es que nosotros construimos la variable de violencia comunitaria, que esa es la que le llamamos como el mecanismo de transmisión horizontal. Y nos parece que es sumamente importante cómo el entorno genera como estos famosos efectos pares y hace que la violencia tenga más probabilidad de manifestarse. Claro, ¿no? Y con esto vemos también cómo realmente la forma en que se cría una persona y el ambiente en el que se maneja influye mucho luego, ¿verdad? Cómo entonces trata a esa persona a su pareja y cómo se lleva, ¿verdad? Con esa persona con la que comparte su vida. Exactamente. Bueno, entonces seguimos con la pregunta que había hecho anteriormente, que era qué tipo de regresión utilizaron y por qué eligieron ese tipo en vez de otra. Porque, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de módulos, como tú bien sabes. Sí, hay muchas cosas. Lo primero, yo, para responderte a esa pregunta, partiría tal vez como de cuál es la pregunta de investigación, ¿no? Primero, la pregunta de investigación de nosotros era analizar cuáles eran los determinantes, ¿verdad? De la violencia entre parejas en los hogares de la República Dominicana, específicamente parejas de diferentes sexos, o sea, contra la mujer, con esa certificación también, porque la literatura también resalta que puede darse en parejas del mismo sexo. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de determinante, lo que estamos diciendo en términos estadísticos es cómo la manifestación de una característica o de un evento, ¿verdad?, aumenta o reduce, es decir, te desplaza o no te desplaza la distribución de probabilidad de que ocurra este evento. O sea, es decir, en este caso, de que ocurra la manifestación de la violencia entre parejas. Entonces, para responder esa primera parte, o sea, tuvimos que partir de un enfoque teórico que era bastante amplio, que englobaba muchas variables. Te dice, mira, este fenómeno es muy complejo y lo que lo explica es diverso. Entonces, bueno, dijimos, vamos a empezar estimando entonces este evento dicotómico, es decir, se da o no se da en la mujer la presencia o no de la violencia y su tipo. Vamos a modelar este evento con dos tipos de modelos que le llaman modelos Probitz. Los modelos Probitz, ¿por qué usamos el modelo Probitz en este caso? Bueno, primero, es un modelo muy usado en la literatura para modelar este tipo de eventos dicotómicos. Segundo, como es un evento 0-1,
te fitea una función distribución normal acumulada que tiene como una forma de S. Y para los que no estén entendiendo lo que él está diciendo, básicamente lo que él está diciendo en español, porque puede ser que le suene un poquito complicado, básicamente es que ellos trataron de estimar cuando o sea, la violencia ocurría o no ocurría. Si ocurriera 1, y corrígeme, y si no ocurriera 0. Entonces, básicamente, sí, ellos tomaron una cantidad de variables o estimadores que lo que hacían era predecir la probabilidad de que ese acto violento ocurriera o no ocurriera. En palabras sencillas, exactamente. ¿verdad? Entonces, exactamente, en palabras sencillas, básicamente eso que tú planteas. Entonces, digamos que esta probabilidad puede cambiar o no, dependiendo si se dan ciertas características. Por ejemplo, si en el hogar hay condiciones socioeconómicas favorables, ya sea que el material de construcción del piso de la vivienda sea adecuado, que haya inodoro en la vivienda, que utilicen un material adecuado para la cocina, características siempre educados, región, y así, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de modelo Probit, como te decía, que aprovecha la distribución normal acumulada, que es muy famosa en estadística, lo empleamos para esos fines. Luego, entonces decimos, mira, el enfoque ecológico de la violencia te plantea que este problema es muy grande, o sea, tiene muchas aristas, o sea, lo puedes ver desde muchas vertientes, demasiadas variables. Y eso lo vimos que era muchísimas dimensiones, exacto, estuve viendo en el paper realmente. Claro, entonces digamos que para fines estadísticos, los modelos con muchas variables no tienden a ser agradables. O sea, en estadística te pedimos o sea, por lo general se pide parsimonia en los modelos, ¿no? O sea, que sea simple, pero que explique de manera adecuada el fenómeno. Y claro, por el lado de la elaboración de políticas públicas, no puedes darle un montón de variables al hacedor. Tiene que decir al hacedor, mira, tal vez vete por estos puntos. Claro, enfócate en esto porque esto es más importante, claro. Y por eso ahí fue entonces que entró Lazo, me imagino. Exactamente, ahí entra Lazo. Lazo es, digamos, un método estadístico econométrico que te permite a ti hacer lo que le llaman regularización. O sea, en estadística hay toda esta historia del sesgo bias variance, el sesgo, el trade-off entre sesgo y varianza. Y digamos que en este caso, el Lazo, la regularización lo que hace es sacrificar un poco el sesgo para trabajar con mejor varianza en el modelo. Entonces eso te hace que la predicción sea más fina, por así decirlo. Inclusive hay diferentes tipos de regularización. Está la Rich también, bueno, la Lazo, y hay inclusive otro método que es una mezcla de ambos. Exactamente, el Elastic Net. ¿Por qué, por ejemplo, escogemos Lazo y no Rich y no Elastic Net? Bueno, mira, lo primero a decir es que nos quedamos al final en el paper, haciendo el paper para el concurso, nos quedamos sin tiempo de hacer demasiada exploración en esta parte de Machine Learning. Eso es lo primero. Pero el Lazo a nosotros quizás para fines de lo que necesita un hacedor de política pública, Lazo quizás nos parece un poco más intuitivo. Porque Lazo, a diferencia de Rich, el Lazo hace que el coeficiente que de aquellas variables que a lo mejor no son quizás tan importantes, sea 0 ya inmediatamente. Entonces es como que ya el hacedor ahí mismo le ve un número, le ve un tamaño, el coeficiente y dice, mira, esto me parece que es más, me voy más por acá. Bueno, y al final también piensa que el hacedor, perdón que le interrumpa, piensa que el hacedor lo que ve al final es el porcentaje que te va a dar. O sea, usualmente ellos no entran tanto en esa tecnicidad. Lo que le importa es exacto el resultado o el número, porque piensa que es verdad, rápido, tengo que tomar una decisión. El número, claro. Claro, al final esto es una técnica. Yo siempre digo que las técnicas son, las técnicas estadísticas, los modelos de Machine Learning, todas estas cuestiones y de econometría, son herramientas, punto. O sea, son herramientas que te sirven para tú dimensionar una realidad, analizar un fenómeno y entenderlo. Pero así como están esas herramientas, existen otras. O sea, que perfectamente te pueden dar luz del fenómeno y ya. O sea, por eso es muy importante centrarse más en la pregunta de investigación
Claro. que en el modelo. O sea, lo importante del modelo te ayuda a responder una pregunta, pero no es la panacea, por así decirlo. Claro. Entonces, el ASO entendíamos que para fines como de un hacedor de política pública, al llevarte a cero estos coeficientes, como que te está diciendo, mira, esto no, deséchalo. O sea, claro. ¿Y puedes hablarme un poquito del SMOT, de esa técnica tan interesante de Machine Learning que utilizaron? Sí, antes de llegar al SMOT, continuando con también, porque el SMOT está ahí, ¿no? Antes de llegar al SMOT, después de tomar el lazo, dijimos, bueno, ok, tenemos toda esta variable, entonces ahora filtramos esta variable con el lazo. Y luego que filtramos esta variable con el lazo, vamos a ordenar esta variable. Entonces, ¿cómo ordenamos esta variable? Bueno, realmente tú decir, frente a un fenómeno social, qué variable es más importante, es muy complicado. Entonces, para ello tuvimos que emplear un criterio estadístico. Entonces, ese criterio estadístico nos lo daba lo que se llama el índice de dominancia relativa, que lo que hacía era que, en base a la contribución a la varianza global de la regresión, ¿verdad? ¿Cuáles variables me explicaban más? Okay. Básicamente, ¿cuáles variables me explicaban más de la varianza total? O básicamente, ¿cuáles tenían más peso? ¿Cuáles tenían más peso en esa predicción, básicamente? Sí, básicamente. Entonces, el índice de varianza relativa, el índice de dominancia relativa, lo que hacía era básicamente devolverme ese ranking. Y eso lo presentábamos en el documento, y ese ranking está tipificado por tipo de violencia. Entonces, ahora ya con el lazo, con la variable que nos devolvía el lazo, para cada tipo de violencia, entonces queríamos predecir el score de la probabilidad. Para construir con este score de la probabilidad una matriz de correlación que nos permitiera ver cómo los scoring de cada tipo de violencia están correlacionados unos con otros. Es una de las conclusiones del paper, que decimos, mira, el índice de correlación entre cada tipo de violencia es muy, muy, muy parecido, lo cual te dice que si un tipo de violencia se da, estadísticamente tú deberías esperar entonces que otro tipo de violencia se manifieste de manera conjunta. O sea, ese como que a través del tiempo, me imagino, o que a través del tiempo vaya, lo que empezó, por ejemplo, con violencia económica se convierta en psicológica y luego en física o sexual. O viceversa, o sea, es muy endógeno, está todo mezclado y está todo junto. Claro. Con el tema del SMOT, sí, el SMOT es una técnica, digamos, para tú corregir, digamos, desbalances en este tipo de eventos, ¿no? Que tú tienes estos eventos 1-0 y así. Sí, claro, que hay veces que hay mucho, eso es básicamente que hay veces que hay mucho 1 y poco 0, o mucho 0 y poco 1, básicamente, ¿verdad? Para tú balancear un poquito eso y poder predecir mejor. Lo que pasaba con la violencia física y sexual, fíjate que eso también es una cosa que señalamos en el documento, para fines de la estimación del modelo y todas las variables, uno de los problemas que tú tenías era que te quedabas con pocas observaciones para predecir, vamos a decirlo de esta forma. O sea, es lo que le llamamos grado de libertad en estadística. Entonces, en el caso específico de la violencia física y sexual, la tuvimos, por ejemplo, para hacer la estimación del modelo, la tuvimos que mezclar. Son dos tipos de violencia que nos hubiese gustado trabajarla de manera aparte, porque tienen realidades distintas. Están muy mezcladas, pero tienen realidades distintas, y eso lo señala la ONU, y señala la ONU también eso. Entonces, básicamente, ¿qué hacía el SMOT? El SMOT lo que nos permitía a nosotros era hacer, vamos a decirlo de esta forma, como una especie de oversampling en estos tipos de violencia donde teníamos pocas tasas de éxito, por así decirlo. Y con este oversampling podríamos hacer mejores predicciones. Esas mejoras en las predicciones, por ejemplo, se muestran en la curva ROC, que compara la tasa de true positive con false negative. Y está, o sea, en el documento, está en el paper, y se ve que hay, sobre todo para la violencia física y sexual, se ve que hay una mejora significativa. Hay una mejora significativa en el caso de la predicción. Entonces, digamos que eso fue básicamente para lo que usamos la técnica de SMOT. Ok, perfecto. Y si no me equivoco, ustedes utilizaron R, ¿verdad? ¿Por qué R tal vez no Python? Yo sé que a los economistas les gusta, y la gente que trabaja con estadística le encanta R, pero que conste, yo soy economista y prefiero Python, o sea que está bien. Realmente utilizamos R
era el que teníamos a mano. O sea, era el que teníamos a mano ahí. ¿Y algunas librerías tal vez que utilizaron? En mi caso particularmente, yo no, o sea, no soy experto en Python. O sea, abiertamente no soy experto en Python. Muy básico, o sea, tampoco que soy quizá el más experto en R, o sea, pero creo que me manejo un poco mejor. Y también Juan se maneja, o sea, ambos nos manejamos mejor con R. Y por eso decidimos usar R. O sea, no por nada especial. Perfectamente todo lo que hicimos se podía hacer Python. Y gran parte también de lo que hicimos se podía hacer en Stata también. O sea, no había, ahí no había tampoco mayor. Sí, lo que más es herramienta, la verdad. Sí, en cuanto a las librerías, mira, por lo menos para nosotros fue muy útil todo el mundo de Tidyverse en R, sobre todo el data wrangling, la manipulación de la data, la limpieza de la data, de los gráficos y todo eso. La librería ggplot naturalmente muy poderosa para la realización de las gráficas y todo eso. Y el glm.net me parece para todo el tema de los modelos y eso. Y para el tema para el tablero utilizaron Power BI, ¿verdad? Para el tablero utilizamos Power BI, sí. Para el tema del dashboard utilizamos Power BI. O sea, hicimos todas las predicciones en toda la estimación y todas las cosas en R. Y después lo pasamos para allá. Y sí. Pero yo diría así, la librería principal, sería como que lo que más nos ayudó es el Tidyverse. Tidyverse o sea, la gente este tipo, ¿cómo se llama, verdad? Este tipo, el de Tidyverse. No me acuerdo el nombre de él, pero la verdad que son unos genios. O sea, porque se parece mucho es como tú usar SQL en R. O sea, entonces, claro, si manejas SQL, que SQL es bien intuitivo, y manejaste Tidyverse, o sea, sale solo. O sea, el data brand. Muy chulo, en verdad. Y ya para concluir, Hamilton, mira, hay una pregunta que a mí me hacen mucho. Y yo, como sé que tú eres profesor, me voy a atrever a hacértela. Y es las personas que quieren como empezar a aprender desde cero, que no saben nada. ¿Qué tú les recomendarías? Mira, las personas que quieran aprender desde cero, yo lo primero que empezaría sería como, primero, tratando de entender qué son estas cosas. Eso es lo primero. O sea, y entender qué son estas cosas es plantear las preguntas adecuadas. Tú tienes que saber primero qué quieres investigar. Eso es lo primero. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta siempre va a ser lo más importante. ¿Cómo responder la pregunta? Las técnicas están ahí, las herramientas están ahí, todo, ¿no? O sea, y lo primero es saber plantear la pregunta. Eso es lo primero. Lo segundo, ya luego que tú tengas la pregunta y sea una pregunta que se responda desde el ámbito de la ciencia económica o desde el ámbito de las estadísticas, de la matemática, econometría, machine learning, todas estas cuestiones, yo lo que le recomiendo a alguien que quiera empezar es que primero empiece sabiendo estadística, o sea, que aprenda estadística, qué es una media, qué es una varianza, qué es una función de distribución, qué es una probabilidad, claramente, entender qué es una probabilidad, qué es una función de distribución, una distribución acumulada. Las regresiones lineales, seguimos con eso. Exacto, entender, por ejemplo, sí, con el tema de las regresiones lineales, entender que a ti en una regresión lineal lo que te interesa es, o sea, una esperanza condicional. Por eso te digo que tenemos que entender estadística. Sí, probabilidad y estadística. Saber qué es una esperanza, entender probabilidad, entender qué es una varianza, entender qué es una media, todas esas cuestiones, porque al final la regresión, la regresión es una función para tú modelar una esperanza. Entonces, una esperanza condicional. Y entender sobre todo las relaciones que hay entre las variables y los errores en la regresión. Pero para eso, entender estadística primero. Luego que sepamos algo de estadística, ¿verdad? Pasamos y estudiamos algo de econometría, por lo menos lo básico de econometría. Y ya luego que entendamos econometría y entendamos bien toda la parte de la medición de efectos causales, que es el otro mundo aparte del forecasting y la predicción, ya cuando entendamos esa parte, bueno, pues entonces ya vamos a este mundo. O sea, ese es mi consejo. Mi consejo, vamos primero por la pregunta.
luego vayamos a lo básico, basics, estadística, matemática, 101. Claro. Pasemos a econometría. Ideas con econometría más o menos claro, ¿verdad? Bueno, pues pasemos entonces a explorar todas estas cajas de herramientas que hay, que son demasiadas y se van innovando y cada día salen más cosas nuevas y así. No es tan fácil, digamos. Sí, es así. Sí, nosotros tenemos años, ¿verdad? Estudiando y todos los días aprendemos cosas nuevas, eso es así. De verdad que muchísimas gracias, Hamilton. Y bueno, ¿qué quería decir? Perdón. No, está bien, miren, una última cosa ya. Ana, o sea, no se asusten con esto, porque esto siempre mejora, siempre cambia. Yo mismo tardo, qué sé yo, un año sin estudiar o meses sin estudiar y ya me siento mal porque veo que hay un montón de cosas que no sé y así mismo aún terminando de estudiar habían 1.000.000 de cosas que no sé y hay muchas cosas que todavía sé sin saber. Entonces, lamentablemente, esto no se acaba. Esto no se acaba. Así eso que, es nada, eso. De verdad que gracias por tu tiempo, de verdad, Hamilton, y nada, que la sigas pasando bien. Interesante, ¿no? A continuación veremos un ejemplo de código de Smoke para que todos podamos conocer y ver un poco más a fondo cómo se ve esta técnica de arreglo de desbalanceo de datasets. Empecemos con el ejercicio del día de hoy, que se trata de ver primeramente cómo desbalancear un dataset para luego entonces volverlo a balancear. Y el primer paso será, como siempre, importar las librerías que vamos a utilizar, que serán en este caso Pandas, NumPy, Collections. De sklearns vamos a utilizar datasets, donde vamos entonces a elegir el dataset LoadIris de los muchos que hay. Y también vamos a utilizar de sklearn Model Selection para hacer el split de train y test. Entonces vamos a empezar importando esas librerías. Luego entonces vamos a cargar la data. Miren aquí ya cargada a la derecha. Vamos entonces a declarar las variables x y y, que salen automáticamente porque este es, vamos a decir, un dataset ya completo y, ¿verdad? Y está dentro de una librería. Entonces vamos primeramente a printear lo que es la distribución de este dataset en el momento antes de desbalancearlo. Y veamos que hay tres clases, las 0, 1 y 2, miren aquí abajo, y que cada uno tiene 50 datos u observaciones. Vamos entonces a hacerle el split de xtrain, xtest, ytrain y ytest con un test size de 20%, 0.2. Venlo ahí las variables ya como se creen. Y entonces vamos a continuar con el tema del desbalanceo. Tenemos que primeramente importar estos comandos y luego entonces definir estas funciones. La primera es para desbalancear y la segunda entonces es para visualizar. Y miren aquí entonces el gráfico de cómo se ve el dataset antes de desbalancear. A continuación vamos a desbalancear este dataset y vamos a ver que el sampling strategy que vamos a usar es 0,50 datos, o sea, lo vamos a dejar igual. En el caso de 1 vamos a dejar 30 y en el caso de 2, 5. Vamos entonces a hacer eso. Y veamos que podemos hacer un print de esta distribución y ver que realmente ahora se distribuye como nosotros le pusimos en el sampling strategy. Vamos a seguir entonces con un plot o un gráfico tanto del dataset antes de desbalancearlo y luego de desbalancearlo para que vean la diferencia. Y aquí ya están los gráficos a la derecha. Vemos que aquí vamos a decir las tres categorías o los tres tipos de pétalos y de flores. Tienen más o menos la misma cantidad de datos, mientras que aquí miren que se ve que hay una categoría que tiene mucho más observaciones o datos que las demás. Y vamos a empezar entonces haciendo una regresión logística sin balancear para entonces que ustedes puedan ver los resultados y poderlos comparar entonces con lo que es ya luego de balancear nuevamente. Aquí está y podemos ver entonces la precisión y vemos que en el caso de Versicolor es alrededor de 69%. Igual el accuracy miren que es alrededor del 87%, que obviamente pudiese ser mucho mejor. Vamos entonces ahora a hacer una regresión logística, balanceando entonces dentro
de lo que es el código específicamente de la regresión logística. Y vemos que lo que hacemos es que agregamos esto que se llama class weight igual a balanced. Eso es una forma de hacerlo. Pero también está el tema, por ejemplo, de smooth, upsampling y undersampling, que realmente hoy vamos solamente a ver smooth, pero para que sepan que también se puede hacer de esta forma. Y lo vamos a correr y vamos a ver entonces el classification report. Y miren que de esta forma queda todo, vamos a decir, perfecto. O sea, ahora mismo está prediciendo de una forma perfecta. Pero otra forma en la que pudiéramos también hacerlo, y no les voy a dar ahora mismo ni oversampling o upsampling, ni les voy a dar tampoco downsampling, sino que vamos a ir directamente a lo que es el smooth para que ustedes vean lo que esto hace. Mírenlo aquí, el comando de imvlearn.over. Vamos a importar smooth y vamos a crear las variables xSmooth y ySmooth con kneighbors igual a 2. Esto entonces lo que va a hacer es generar data sintética de la clase minoritaria, utilizando entonces la ayuda de todo lo que son esos datos reales que le estamos dando. Ya ahí lo creamos, mírenlo aquí a la derecha, el xSmooth y el ySmooth debe estar por ahí abajo, mírenlo aquí. Vamos entonces a ver la distribución. Mírenlo aquí, básicamente lo que hace es volver a balancear el dataset, ¿verdad? Como estaba al inicio, con 50 observaciones en cada clase. Vamos entonces a ver el plot. Mírenlo aquí el plot. Ya vemos entonces lo que hizo aquí. Que lo que era, lo que era anteriormente 5 datos, ahora entonces volvió a ser 50 nuevamente. Entonces vamos ahora a correr la regresión logística y a ver el classification report que nos da luego de hacer eso. Y vemos que también este nos da una accuracy de 1 y también una precisión de 1 en cada caso. Y con eso entonces termino. ¿Y ustedes, si han encontrado con algún tipo de problema al trabajar con un dataset, ya sea datos vacíos, desbalanceo, como se encontraron estos chicos, o cualquier otro, por favor comenta y dime qué has encontrado y entonces cómo lo has resuelto o llegado, ¿verdad?, a una conclusión exitosa. Soy Ana Tavares. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Por favor, sígueme en redes sociales y hasta la próxima.